Saludos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Conexión Sporting aquí en Binx Televisión. Todas las semanas repasamos la actualidad del conjunto rojiblanco con opiniones, con noticias, con informaciones y bueno, la gran noticia de estos últimos días es la segunda victoria consecutiva del Sporting, la que logró el pasado viernes en el Estadio del Molinón frente al Mirandés por 3-1. 2 de 2, lleva ya Asier Garitano, 6 puntos de 6 desde su llegada, metamorfosis total del equipo y menos mal porque ya respira la afición sportinguista, sabedora de que prácticamente, salvo hecatombe muy extraña, va a seguir estando en segunda división la próxima temporada. No es para celebrar absolutamente nada porque el Sporting en segunda siempre tiene que optar a pelear por subir a primera, incluso por retornar casi de manera obligatoria, pero es que se vio la afición, se vio el equipo, se vio el club pues con el agua al cuello en caso de no haber puntuado al menos en el campo del Eldense hace 2 jornadas y sobre todo con la garantía y la tranquilidad de los últimos 3 puntos en casa ante el Mirandés. Y ahora juega el viernes otra vez, entre semana, iniciando la jornada del fin de semana, viernes 8:30 de la tarde en el nuevo Mirandilla de Cádiz ante el conjunto gaditano, que está en una situación parecida a la del Sporting, luchando por garantizar y certificar cuanto antes la permanencia sin nada en juego por la parte alta y a ver si el equipo de Asier Garitano consigue la tercera victoria consecutiva desde su llegada a la Escuela de Fútbol de Mareo. La opinión de hoy, la tertulia de hoy, corresponde a los niños, a los adolescentes ya, con Miguel Rato, con Surde Sánchez y con Irene del Busto. Con los mejores analistas, los mejores sportinguistas, sin duda, para comentar la actualidad del equipo rojiblanco. Como es el caso de Miguel Rato, de casi 13 años. ¿Qué tal, Miguel? Hola, muy buenas, Juan. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Salvamos un match ball, menos mal. Sí, bueno, llegó Garitano y de momento estamos bien. 2 victorias en 2 partidos consecutivas y bien. Muy bien. Surde Sánchez, de 14, casi 15. ¿Qué tal, Surde? Muy buenas. Muy buenas, pues contento por las 2 victorias, pero todavía una pequeña preocupación. No está todavía matemáticamente la permanencia, pero en principio parece encauzada, ¿eh? Bueno, peores las hemos visto y en otros equipos ha habido catástrofes peores, así que yo hasta que matemáticamente no esté no me termino de fiar. Parece muy prudente tu mensaje, hasta que no sea seguro en matemático y oficial no hay que fiarse nunca. Irene del Busto, ya 15 años, ¿qué tal, Irene? Muy buenas. Bueno, bien, contenta con los últimos resultados del Sporting. Cierto alivio sí tengo, que antes era preocupación extrema, ahora bueno, pues tengo esa todavía no seguridad de qué pasará con el equipo, pero bueno, alivio de antes de 2 semanas que estábamos en una preocupación, pues ahora mismo con la llegada de Asier Garitano, la verdad es que contenta con los resultados del equipo. Sed sinceros, Irene, después de Tenerife, del partido contra el Tenerife, que perdió el Sporting en casa, ¿pensabas que el equipo se iba a Primera Federación? No. ¿Confiabas en No por nada, sino porque no me imagino al Sporting en segunda. En Primera Federación no me lo imagino. Yo lo he visto segunda primera, es como que no me entraba en la cabeza, entonces yo te diría que nunca me lo llegué a imaginar, nunca me llegué a imaginar de, mira, este año bajamos, la verdad. Siempre, bueno, cuando hablamos en el canal de YouTube siempre lo decimos, que yo por lo menos yo era un poco más optimista en ese sentido y decía que no veía la posibilidad de bajar. Y bueno, pues no me esperaba tampoco así la llegada de Asier Garitano, si te soy sincera, no me la esperaba. Ahora os pregunto pero bueno. por el nuevo entrenador, el balance de Rubén Albés, qué le pudo pasar al equipo, pero te hago la misma pregunta, Surde. ¿Tenías miedo real de bajar? Por supuesto, yo no lo voy a esconder, la verdad. O sea, el Sporting, si no era capaz de ganarle al Tenerife, que es después del Cartagena el equipo más vulnerable de la categoría, pues no iba a ser capaz de ganar todo el calendario que le llegaba. Se ha demostrado que igual era un cambio de dinámica o cambio de entrenador lo que necesitaba el equipo. Creo que la plantilla del equipo no era para bajar, pero es que el juego está siendo muy lamentable, o sea, está pasando de castaño oscuro y yo lo dije antes de empezar el partido del Tenerife y lo dije antes de empezar el partido del Eldense. Si el Sporting no gana en casa ante el Tenerife y no puntúa en el nuevo Pepico Amat ante el Eldense, yo daba, no por muerto al equipo, porque es verdad que queda mucho calendario y las 2 últimas jornadas eran con 2 equipos casi descendidos, o en esas fechas probablemente descendidos ya, pero igualmente, o sea, después del partido del Tenerife yo me replanteé mucho la situación del equipo. Es que lo vimos muy complicado, Miguel, ¿eh? Después de perder en casa contra el Tenerife, la pañolada, la gente protestando, lógicamente, el equipo que parece que venía cualquiera y le ganaba al Sporting, cambió todo, llegó el entrenador, llegó Asier Garitano, echaron a Rubén Albés, y el equipo reaccionó. ¿Tú pensabas que nos íbamos a Primera Federación? A ver, yo creo que lo primero, no puede ser que un equipo que lleva 0 victorias como visitante venga a tu casa y de repente llegue y te meta 3. O sea, yo creo que eso es falta de concentración, falta de actitud
Y luego sí que es verdad que le venía bien, o sea, le está viniendo bien un cambio de aires al Sporting. Sí que es verdad, antes no jugaba mucho el Sporting, no tenía buenos resultados, y ahora con Garitano sí que es verdad, veo el Sporting mucho más sólido y con posibilidades de seguir así. Bueno, un cambio total, ¿eh? Con Garitano. ¿Te está gustando, Miguel, el nuevo entrenador? A mí sí, o sea, porque a mí lo que es la forma de jugar, puedes jugar bien o puedes jugar mal, pero lo que tienes que hacer es, con el juego que tienes, sacar resultados. O sea, si no sacas un resultado positivo, da igual que seas Guardiola, el Barça de Guardiola o cualquier jugador, o cualquier entrenador que sea bueno, si no sacas buenos resultados, no te sirve de nada el juego que haces. Que tampoco era muy allá el juego del Sporting, pero con Asier Garitano ha mejorado incluso eso. Surde, juega bien. Contra el Mirandés jugó muy bien. Sí, bueno, yo ya lo he dicho y eso sí que lo he mantenido, lo sigo manteniendo. El juego del Sporting o la plantilla que tiene el Sporting no es para estar ahí, o sea, la plantilla que tiene el Sporting es para estar peleando entre el playoff y la salida del playoff, es verdad, el juego no estaba siendo muy bueno y yo creo que sí que influía, porque es verdad que el juego de Rubén Albés yo lo considero un poco más moderno, un poco más dinámico en cuanto a la diferencia con Asier Garitano, pero es que Asier Garitano es un entrenador que está ejerciendo el papel de entrenador de segunda con la plantilla que tiene, que es de segunda división, lo querramos o no lo querramos admitir. Ni es de primera federación, ni es de primera división. Entonces es el juego que para mí le viene bien al Sporting, porque es un juego que se adapta a la competición. El juego de Rubén Albés, o lo que proponía Rubén Albés, para mí era un juego que se puede efectuar con un equipo de primera o con una plantilla mejor, pero yo creo que además tampoco le dio, con la situación peor, no le dio ninguna vuelta. Estuvo, yo creo, obcecado siempre en la misma idea y no lo terminó de cambiar. Entonces yo creo que el cambio de aires le venía súper bien al equipo y ya se ha demostrado, ¿no? Gelaber, que iba nulo prácticamente casi toda la temporada en base a lo que nos habían vendido sobre el jugador, en 2 partidos 3 goles. Y yo creo que es un poco exprimir el máximo de los jugadores que tienen calidad, por lo menos para no estar en la zona en la que se está. Irene, ¿llegó tarde el cambio de entrenador? Si hubiera llegado un mes antes, igual estábamos todavía a tiempo de otras cosas. Bueno, son suposiciones que al final, pues, a ciencia cierta no lo voy a saber, pero sí, yo creo que llegó un poco tarde. Creo que fue a mí la sensación que me dio fue de, bueno, ya sabemos que ascender no vamos a ascender, ya, bueno, mitad de temporada, estamos en puestos donde no se va a ascender, estamos en mitad de tabla y no era una sensación de preocupación ni mucho menos. Sinceramente creo que desde la directiva del Sporting yo creo que fue como una sensación de, bueno, no pasa nada, otro año en segunda, pero no pasa nada, ni descendemos ni ascendemos. Yo creo que ya partido contra el Tenerife igual ya se dieron cuenta de, igual hay que cambiar porque es que nos la podemos dar. Y yo, en el partido contra el Tenerife, no es que tuviese la seguridad de el Sporting no va a bajar, es que yo sinceramente veía equipos peor que tú. Y yo creo que ahora mismo el Sporting no baja porque hay equipos peor que tú. Un Tenerife prácticamente, bueno, alguna opción tendrá, pero sin apenas opciones. Un Cartagena ya descendido prácticamente. Matemáticamente ya, de hecho. Y equipos que ya, pues ya los veo muy... Bueno, el Eldense está ahí peleando con Zaragoza, con Málaga, pero no acabo de ver ahí el Sporting en esa posición porque yo creo que hay equipos peores que tú. Y en cuanto al juego de Asier Garitano, yo creo que favorece al Sporting. A mí personalmente me gusta un juego más bonito, pero en segunda división no se puede dar. Entonces, al final, a mí igual prefería la manera de jugar de Alves porque era un juego, pues eso, más dinámico, con, bueno, al espectador más bonito de ver, pero al final, en la posición que está el Sporting, lo que necesita el Sporting era un juego como el de Asier Garitano, sobre todo. Mi principal diferencia que veo del Sporting de Asier Garitano es, te diría, defensivamente más ordenados, que yo creo que hacía falta y yo creo que es lo que estoy viendo, pero el partido contra el Eldense, yo después del partido no tuve la sensación de Asier Garitano nos va a salvar, sinceramente, porque me dejó dudas y es cierto que contra el Mirandés, pues igual las dudas que tenía me las resolvió. Quedaron resueltas, quedaron disipadas las dudas del equipo con el nuevo entrenador, un cambio total, ¿no? También de la actitud de los jugadores. Surde, ¿crees que ha habido, no sé si hacerle la cama, como se dice, al entrenador anterior o que estaban un poco atascados y con el nuevo entrenador como que refrescaron cabezas? ¿Cuál crees tú que es el motivo de que ahora estén rindiendo mucho mejor que antes? Yo, primero, para zanjar el tema anterior, la aportación que quería dar no era que, o sea, yo recuerdo, está claro que Rubén Albés era una apuesta de la directiva, porque, sin embargo, a Abelardo lo echaron por mucho menos, o sea, por la dinámica que llevaba el Sporting, que era de ganar en todo 2025 un partido, hasta que estuvo el del Eldense, o sea, a
A Abelardo lo echaron por perder 2 o 3 partidos seguidos, que sí, que la situación era mala, pero estaba claro que era una decisión del club traer a Rubén Albés, y creo que se hizo tarde porque se apostaba mucho por el entrenador, que yo sigo manteniendo que me parece un entrenador que le puede dar mucho al Sporting, pero con una plantilla mejor. Y luego, por otra parte, lo que me preguntaste, bueno, está claro que el equipo no estaba a gusto, no sé si era por el entrenador, pero sí es verdad que siempre un cambio de aires viene bien. Hay otros jugadores que pues ahora están más contentos, yo creo, por los minutos que se le da. Por ejemplo, Kevin Vázquez, a mí es un jugador que sigue sin parecerme ajustado al nivel que tiene ahora mismo el Sporting, pero bueno, es un jugador que no hace tanto está jugando de titular en el Celta. Quiero decir, algo tiene que pasar para que ahora vuelva a jugar, ¿no? Cote, vamos a ver, Cote no estaba ni para jugar 10 minutos antes de la temporada y me estás contando que ahora es titular y el otro día tiene una asistencia de gol. Me parece que no jugar a Cote, quiero decir, si tiene su edad, físicamente no está del todo, que aún así me parece que está bastante fino para la edad que tiene, pero no sé, a mí me parece que es eso, un estilo de juego que sí que puede cambiar mucho la actitud de los jugadores. Bueno, no te escucho Cote decir que para la edad que tiene, como si tuviera ya un anciano, ¿eh? Bueno, que es pero un chaval todavía, sí, pero claro, para vosotros no. Es un chaval, pero comparado a la edad media de Sí, la sí, plantilla. sí. Pero Te entendemos, sí. es que Y además, es verdad que comparto contigo en que yo también decía que porque Alves no le sacaba 20 minutos claro, a jugar. claro. Claro. Sí, además es que es un jugador que, de hecho, los mejores jugadores de segunda división normalmente son gente veterana, que ha estado en primera, que ha jugado en grandes clubes y que le puede aportar una serie de experiencia al equipo, que pueda actuar como capitán dentro del campo. Era el caso de Izquierdoz cuando estaba aquí, es el caso de, no sé, Zarfino. Ontiveros ahora en el Cádiz, es el caso de Cazorla en el Oviedo. No es ya el mismo nivel que cuando eran más jóvenes o cuando estaban en su mejor época, pero sí es verdad que son los jugadores que suelen destacar en la segunda división. Miguel, ¿qué pasó con Alves entonces? ¿Por qué no le salió el proyecto? Porque empezó bien la Liga, pensábamos que era bueno, un entrenador que había encajado bien, con los jugadores se entendía bien, parece que fueron saliendo mal las cosas. Yo creo que las cosas con Alves se fueron torciendo cada vez a más. Sí que es verdad que Alves tenía un juego que sí era, como dijo Surde ahora, más moderno, pero lo que dije antes, si no traes un resultado bueno, no tienes puntos a favor con la afición, por así decir. Sí que es verdad que, bueno... Claro, la idea era buena, pero como pierdes, entonces le das vueltas a la cabeza, vuelves a perder, cambias cosas, entonces ya llega un momento en que ya tu idea inicial que funcionaba ya no sabes dónde se había quedado, ¿no? Sí. Que al final los resultados lo marcan todo, ¿no? A ver, los resultados, o sea, el resultado no quiere decir cómo juegas, o sea, porque puedes jugar muy bien, pero no estar atacando todo el partido, pero que el balón no entrase y que el rival llegue y marque una y te gane el partido. Claro, no le salían las cosas, entonces, lógicamente, al final hay que cambiar de entrenador. Irene, ¿Dubasín va a jugar en el Sporting el año que viene? A ver, el club ha anunciado que lo iba a comprar, bien, pero la pregunta es concreta. ¿Va a jugar? Porque puede comprarlo y venderlo el día siguiente al Español o a otro equipo que anda sonando por ahí. Ojalá, porque yo creo que es el jugador con más rendimiento de esta temporada. Pues no lo sé, la verdad, es una buena pregunta porque ahora mismo no sé qué está pensando desde el club, qué se va a hacer con él. Yo creo que por lo que ha hecho en el Sporting merece estar otra temporada más y vamos en cuanto a resultados, es yo creo que el jugador que más ha destacado. Más allá de eso, bueno, pues el club no es un club que digamos que pues pueda hacer negocio con el jugador y no sé si está pues en su mano pues el hacer negocio con él. Hombre, como aficionada del Sporting te diría que no haga negocio porque ojalá se quede porque podría darnos mucho el año que viene. Claro, el aficionado Surde quiere que se quede Dubasín, que se quede Gelaber, que no vendan a Guille Rosas, que lo acaban de renovar y también hablan que lo quiere el Rayo Vallecano. Claro, nos preocupa un poco la plantilla que puede haber, ¿no? Pues mira, Dubasín concretamente es la pieza clave del año que viene, porque es verdad, o sea, es la pieza, es la base del proyecto, pero a ver, aquí está claro que lo que vino a hacer Orlegui es un negocio, y el negocio partía de la base del Molinón. El Molinón no está, están renovando los jugadores, y yo, ojalá me equivoque, no sé si con Dubasín, pero ya te digo que Guille Rosas, si hay una oferta de 2 millones, como se escuchó del Rayo Vallecano, es que son 2 millones que se va a embolsar el equipo. Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá reúnan a los jugadores, saquen algún beneficio de algún jugador y en base a eso hagan una plantilla. Yo creo que el año que viene, si hacen las cosas bien, el equipo se mantiene cómodamente y hay una
mini inversión tampoco es una cosa muy grande, porque la plantilla que tienen ahora renovando tampoco es muy mala, pero bueno, se te puede quedar una plantilla. Rubén Yáñez se está hablando de renovar, Guille Rosas, un central, porque se necesita un central, más pues Diego Sánchez, luego en el lateral jugar bien Pablo, bien Kevin, si está bien, depende cómo se planteen las cosas. En el centro del campo te queda un centro del campo, Gelaber, Nacho Méndez si se queda, tampoco está tan mal. Nico va a volver, pero un buen Gaspar, si tienes un buen Gaspar, un Gaspar en forma, recordemos que era a principio de temporada una de las claves del equipo. Por derecha si se queda Dubasín y luego en punta Otero, y por fin, después de 8 años en segunda división, un punta que marque goles, pues te queda una plantilla que puede estar metida en la pomada. Claro, pero has dado por hecho, has contado a Guille Rosas, Claro. has contado a Dubasín, has contado a Nacho Méndez, Y Gelaber también. has contado a Gelaber, claro, son Sí, 4 sí. jugadores que en teoría no sabemos si van a jugar o no en el Sporting. Para mí es muy importante Guille Rosas. O sea, Guille Rosas es que te da ahora mismo de todo. Defensivamente, perfecto, te diría. Creo que defensivamente cumple la función de un lateral, pero es que después, no lo que todos los laterales hacen, es que sube, te da cosas que prácticamente te da un extremo. Creo que es muy importante el mantenerlo, pero también te digo, pensando ya como Guille Rosas, entiendo que tenga no sé si ahora mismo su prioridad es seguir en el club de su vida o mirar por su carrera profesional al final e irse a un Rayo Vallecano que, bueno, pues Está su amigo Pedro allí. sí, era lo que iba a decir, que a ver, que... ¿Creéis que Pedro está ahí pinchando para que vaya con él? Hombre, yo creo que de las opciones, igual por amistades, igual es una de las que mejor está y sobre todo porque por el proyecto del club yo creo que apuesta bastante por el equipo y tiene un buen entrenador y bueno, yo creo que es una buena opción de cara a él, pero obviamente si Pero se pero queda, mala para el Sporting, si claro. se queda sería pues lo mejor para el Porque Sporting. La afición dice, aunque paguen 2, 3 millones, da igual, pero Sería catastrófico. no lo reparten entre los aficionados. La gente quiere que los buenos jugadores estén jugando con nuestra camiseta. Y aparte, ¿a quién traes? Eso es. Esa es la gran pregunta cada vez que venden a alguien. Vale, muy bien, le vendo, pero ¿a quién traigo? 2 millones está muy bien, pero ¿a quién vas a traer? ¿Qué vas a hacer con eso? Es que es... Que Va al bolsillo. A día de hoy, claro, es que ¿dónde queda el dinero? No sabemos. En principio, Kevin Vázquez y sería Iker Martínez. Sí, que bueno. podría subir al primer equipo, darle la Sí, oportunidad. pero por ejemplo, eso también me preocupa bastante. A nivel de cantera, el Sporting ahora mismo es, bueno, es difícil de recordar aquellos años en los que se subía más de 5 o 6 jugadores cada temporada. Ahora mismo, El filial cuarto en tercera federación, claro, es complicado que den el salto. Los que han quedado sinceramente, cuartos es... a segunda división A. Claro, a ver, obviamente no vas a exigir a un entrenador que te saque jugadores de la cantera cuando no los hay. Claro, difícil para eso. Bueno, ¿cómo quedamos en Cádiz, Miguel? A ver, el Cádiz sí que es verdad, viene una mala racha, está 2 puntos por detrás nuestro, si no recuerdo mal. Y Creo que uno. 1 o 2, bueno, los que sean. Te lo digo. Y yo creo que podemos ganar, podemos perder, pero yo creo que todo se basa en la actitud que dé el equipo, si el equipo sale con intensidad, si tiene las ocasiones que tiene y entran, pues yo creo que podemos ganar en Cádiz, también podemos perder y podemos empatar. Sí, o sea, sí, claro, o ganas o pierdes empatas, o suspenden, y es la única opción que nos quedaría. Pero dime cómo vamos a quedar, mójate. un 1-2. 1-2, perfecto. Un punto le te saca el Sporting al Cádiz. Surde. ¿Cómo quedan? No lo sé, la verdad que no lo sé. Yo creo que primer pinchacín así pequeño, un empate de 2-2. Es que tiene una muy buena plantilla el Cádiz. De hecho, me parece que es la plantilla más cara de segunda Sí, división. un recién descendido que es lo más llamativo, creo, de la temporada, que el Cádiz está ahí abajo y no se haya llegado a meter nunca en la pelea. Que el Cádiz esté ahí abajo y que, me refiero, o sea, tiene una buena plantilla, pero es que me parece sorprendente. El Cádiz ahí abajo y el Mirandés, que no tenía 11 jugadores para jugar un partido pretemporada, que lo tuvieron que suspender, y que esté ahí arriba, en la pomada. Lo que es el fútbol, al final. Irene, ¿tu porra? Pues yo creo que buen empate, un 1-1. No por nada, sino porque, bueno, sinceramente me parece un poco absurdo, entre comillas, el que el Cádiz esté en esa posición teniendo los jugadores que tiene, pero bueno, a ver, el fútbol a veces no va por jugadores, por sensaciones o por muchísimas más cosas, y yo creo que 1-1. Y a ver, a mí lo de que el calendario es fácil del Sporting, los últimos 2 partidos, sí, son, diría, muy fáciles. Bueno, muy fáciles, nunca se sabe lo que puede pasar, igual te puede meter
4 el Muy Cartagena de fáciles. repente. Un año vino el Era lo que iba a decir. Ferradina descendido y te metió 4 en casa. Y el Villarreal B el año El pasado, Villarreal B. acordaros, 0-3, que acabó bajando, estaba Ontiveros desahuciado y casi a- sacan al Sporting del playoff por ese día tonto que tuvo. Es el mismo Ontiveros. O con Ontiveros, exacto, en el Villarreal B. O el Racing que se quedó fuera porque perdió con el mismo Villarreal B y ha descendido en la última jornada. Al final siempre. A ver, o puede el pasar de Alcorcón que ganó todo, al Eibar pero- y le quitó el ascenso directo al Eibar. O sea, siempre pasan cosas y nada seguro, pero en principio sí. Son los Sí, dos bueno, partidos. es cierto que ahora tienes algún partido que es un poco más directo a ti, por así decirlo, pero a ver, sinceramente lo veo fácil el salvarse ya. Antes era como, cuidado lo que voy a decir, pero ahora ya lo veo factible, digamos. Parece factible que el equipo se salve, suma algún punto en Cádiz, en Castellón, los partidos que quedan y bueno, tengamos un final de temporada ya no ilusionante, pero al menos tranquilo, ¿eh? Ya no pedimos más casi que por lo menos no bajar. Irene del Busto, Surde Sánchez, Miguel Rato, muchísimas gracias, un placer siempre, qué guapo hablar con vosotros, cuántos sabéis, sois mejores, de verdad os lo digo, que muchos tertulianos que se ven y se oyen por ahí, así que a seguir así. Gracias a los tres. Gracias. Bueno, pues con ellos ponemos el punto final a este Conexión Sporting de esta semana aquí en Binks Televisión, entre la victoria frente al Mirandés y esperemos que también el triunfo del viernes en el nuevo Mirandilla frente al Cádiz. Gracias, saludos y hasta la semana que viene.